de lujo. Así que no se me pierdan, tenemos mucho chisme, tenemos muchas cosas de qué hablar. Así que no olviden para empezar. Así es, Ever, en el tema de hoy hablaremos de quiénes están obligados a llevar contabilidad aquí en Colombia. Pero no podemos empezar sin Kelly. ¿Dónde está Kelly? Kelly. Ay, tú sabes que ella siempre llega tarde. Siempre pagando a Kelly. Mira, ahí viene. Ay, como siempre allá no tarde. Hola, chicos. Ay, qué pena la demora. Imagínense que estaba en un trancón terrible de Padre y Señor nuestro mejor. Pero bueno, ya estoy aquí. Ya podemos empezar porque ustedes que me exploto tanto chisme. Sí, y a mí me empieza a saludar. Ay, claro que sí, gordo. Lisa. Como todos ustedes saben, según el artículo 19 del Código de Comercio, está obligado a llevar contabilidad de todas sus operaciones diarias conforme a las prescripciones legales, todo aquel que sea considerado comerciante, independientemente si es una persona jurídica o si es una persona natural. Mi amor, Kelly, pero ¿qué es eso? ¿Qué es comerciante? ¿Qué es persona natural? ¿Qué es persona jurídica? La verdad no es nada de eso, no sé explicar chiste. Para darle las dudas al coronchito este. Primero que hay que dejar claro es que es una persona natural y que es una persona jurídica. La persona natural es la que adquiere obligaciones y responsabilidades a título personal. Esto quiere decir de que si yo voy a crear una empresa, tengo que responder con mi patrimonio todas las obligaciones y deudas que adquiera la empresa. O sea, espera. Un ejemplo. Si una empresa quiebra y queda pendiente con deuda y obligaciones, la persona responde con sus propios recursos. Así es, mi amor, la propia persona tiene que hacerse responsable de toda la deuda. Incluso sus bienes podrían ser hasta embargados. Así es, querida. Por otro lado, una persona jurídica es una empresa que adquiere obligaciones y responsabilidades a título de esta. Esto quiere decir de que en cualquier deuda o obligación de la empresa, ella debe responder solo con los bienes que están a nombre de la empresa. Por otra parte, un comerciante es toda persona natural o jurídica que ejerza habitualmente actividades mercantiles. Estas actividades se pueden encontrar en el artículo 20 del Código de Comercio. ¿Te quedó claro? Muy claro por el agua. Bueno, ya que todas despejamos nuestras dudas, yo sigo con mi chisme. Dicha obligación de llevar los libros de contabilidad tiene su origen por mandato en el numeral 3 del artículo 19 del Código de Comercio. Bueno, parece ser que el pibe Valderrama no tenía ni idea de esto. ¿Cómo vas a venir? Así es. Resulta que el pibe montó un restaurante bar con una comida espectacular, súper deliciosa, allá en la mejor zona del rodadero de Santa Marta. Un saludo a toda la gente bella. Hola, de esta ciudad chicos. hermosa. Ven para ellos. Bueno, y tenía muchísimos problemas, estaba embolatadísimo con toda la parte de contabilidad. Incluso le tocó contratar a un administrador para que se encargara de todas estas cosas, de todos los pormenores. Claro, sí, no sé si sabe jugar fútbol. Así es. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Que nadie en este país está exento de cumplir con lo que está en la ley. ¿Escucharon? Tienes toda la razón, Kelly, y es que muchas personas en este país desconocemos esta información tan valiosa a la hora de emprender o adquirir nuestro propio negocio. Por eso en el día de hoy hemos abierto este espacio para que todos nuestros televidentes puedan resolver todas las dudas contables que tengan al respecto. Y hemos habilitado el hashtag la red tributaria. Bueno, mis amores, en el transcurso del programa estaremos resolviendo todas sus dudas e inquietudes a través del hashtag la red tributaria. Pero por el momento sigamos con todos los temas que tenemos preparados para ustedes. Sí, mi querido Deber, ya nos ha quedado claro que todo aquel que es considerado comerciante está obligado a llevar contabilidad. Sin embargo, no podemos olvidar que existen otro tipo de personas que están obligados a llevar también contabilidad. Pero ¿quién, mi amor? Bueno, mira, en primer lugar están todas las entidades sin ánimo de lucro, a excepción de las entidades del derecho público y las juntas de defensa civil. En segundo lugar, se encuentran todos los contribuyentes del régimen tributario especial. También todos los servidores públicos que sean personas naturales o jurídicas que cumplen con todos los requisitos señalados en la ley. Y las organizaciones de acción comunal. Oye, Cami, pero ese dato me parece excelente. Además, es importante también que sepamos que todo aquel que esté obligado a llevar contabilidad debe registrar los libros en la Cámara de Comercio, sean los que están pues, por ley establecidos como obligatorios
y pues los que se consideren convenientes. Así es. Y mi amor, aquí revisando nuestras redes sociales ya tenemos nuestra primera pregunta. Sí. @Brillano nos pregunta hoy que qué son los libros contables. Permíteme responder, Diego. Los libros contables son registros en los cuales puedes ver de forma detallada tus operaciones y sus resultados para que lleves la empresa ordenadita. 1A. Eso sí, tienes que llevarlos en español, caso que estés en Colombia, y tiene que estar en peso. Y de tal manera de que si lo quieres llevar de forma manual o de forma electrónica, debes avisarle a la DIAN primero. Ok, mis amores, para ampliar un poquito sobre el tema, les voy a explicar cuáles son esos libros contables. Empecemos con el libro de mayor y balance, que consiste en llevar las cuentas y de ahí extraer los balances generales de prueba y los estados de resultados. Otro de estos libros son los libros de inventario y balance, que corresponde al libro de acuerdo al artículo 52 del Código de Comercio, que nos dice que todo comerciante al momento de iniciar un negocio debe elaborar, así sea una vez al año, un balance y un inventario para ver cómo está la situación de la empresa. Y así dejar plasmado todas sus obligaciones. También encontramos el libro diario, que es el libro que permite detallar los comprobantes diarios de forma cronológica con el fin de obtener los datos resumidos para registrarlos en el libro de mayor y balance. Los libros auxiliares también los encontramos. Estos libros no llevan registros y se llevan de forma permanente y detallada por cada cuenta contable. Son ejemplos de estos libros los libros de banco, los libros de cuenta corporal y etc. Otros libros son las actas de asamblea general de socios y los libros de registro de socios o accionistas. Se te salió la mano que Ay, no me digas. Gorda, tenemos otra pregunta a través de nuestro hashtag, la red tributaria. @Armando Bello nos pregunta: ¿las empresas pertenecientes al régimen simplificado deben llevar libros de contabilidad? Bueno, Armando, para despejar tu duda y la de todos los demás televidentes, vamos a ver la siguiente nota.
son un conjunto de normas que establecen parámetros para la medición, la presentación, la identificación de información financiera de la organización. A través de la transparencia que permite crear esta norma, se puede verificar la información de las empresas y tomar mejores decisiones. Esto requiere del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad que tiene su sede. Así es, Rodrigo. El objetivo principal del IASB es la homogeneización de las normas contables a nivel mundial. Existen varios entes encargados de la emisión de normas contables y la vigilancia en la aplicación de las mismas. Tenemos el IASB, que era el que les comentaba, que es el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad. Está también el SAC, que es el Consejo Asesor de Normas Contables. Y tenemos el IFRIC, que es el Comité Internacional de Interpretación de Reportes Financieros. Bueno, que actualmente las nuevas denominaciones de la NIF se incluyen la NIF emitida por la IASB, la NIF emitida por la IASC, las revisiones de las normas emitidas por la ISB y las interpretaciones de la NIF y las NIF emitidas por la IFRIC y las aprobaciones de la ISB. Bueno muchachos, recuerden también que el Consejo Técnico de Contabilidad Pública es el organismo de normalización técnica de normas contables de información financiera y de aseguramiento de la información, que presenta sus propuestas para aprobación al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el de Comercio, Industria y Turismo, los cuales obran de manera conjunta para la expedición de principios, normas, interpretaciones y guías de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información. Gracias, Cami, tú también la consciente. Ahora me gustaría pasar a invitarlos a pasar a la sesión que me encanta a mí personalmente y sé que a todos les encanta, La mejor de nuestro show. que se llama el Fisgo. Resulta que esta semana hubo una conferencia con un contador especialista en las NIF y nuestro querido Fisgón estuvo presente. Veamos qué podemos aprender de esa nota. A partir de la Ley 1314 del 2009, o llamada Ley de Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera, Colombia apostó a que el sector económico del país provea una información financiera que sea comprensible, transparente y comparable. Lo más importante es que sea pertinente y confiable. ¿Por qué? Porque debe ser útil para la toma de decisiones con un objetivo muy importante: internacionalizar las relaciones de comercio y crear un sistema uniforme. Por esta razón, como tal, las autoridades establecieron como tal el proceso de formalización, entidades encargadas para vigilar su cumplimiento. Todo esto basado ¿dónde? En la Ley 1314 o llamada Ley de Convergencia del 2009. Por eso, por ejemplo, el gobierno clasificó las entidades en tres grupos. Grupo número 1, 2 y el 3. Primer grupo son las normas plenas. Entonces, normas plenas. Grupo número 2 tiene que ver con normas para pymes. Y grupo número 3 tiene que ver con las que aplican para NIF o para microempresas como tal. Entonces, tenemos que las normas plenas, normas pymes y las NIF, ¿correcto? Entonces, dado que las normas de información financiera en Colombia son normas legales, el Estado expidió los decretos reglamentarios sobre una materia. Por ejemplo, de la siguiente manera. Ahí le voy a decir unos decretos, a ver si alguno de ustedes se acuerda, por ejemplo, los decretos. El decreto 2784 de 2012, el que establece las normas plenas. Le lo coloco aquí. Decreto 2784. ¿Cuál es el decreto que establece las normas para pymes? El decreto 3022 del 2013. Si me pasaba, por ejemplo, escribirle cuál era el decreto, el qué año, fue en el 2012 para las plenas. Y el decreto para las NIF es en el 2706 del 2012. Ahora, dado con esto, podemos empezar por hacer claridad en cuanto a que el organismo emisor elegido por el Consejo Técnico de Contaduría Pública, ¿correcto? Este es un organismo privado, por lo tanto, las normas que emiten no tienen carácter vinculante y no pueden ser impuestas directamente. ¿Cómo así? Son las autoridades o entidades quienes se encargan de su aplicación y de la vigilancia del cumplimiento en el país. Hay unas diferencias entre estos dos sistemas.
las cuales son diversas y por lo tanto me voy a referir un momento en las que existe el tratamiento de algunos activos como los diferidos y los intangibles. Por ejemplo, hay un cambio del grupo 2 al grupo 1 o 3. Entonces, son diferentes. Hay un cambio voluntario en el cual, por ejemplo, una pyme puede en algún momento decidir si aplica las normas de información financiera del grupo 1. No está permitido el cambio a las normas del grupo 3. O a menos que la entidad haya reducido su tamaño en términos de número de trabajadores, valor de los activos o ingresos. Perfecto, señoritas. Además de esto, es muy importante que tenga conocimiento que debe cumplir con los criterios establecidos en el decreto 2706 del 2013, en la cual cualquiera de los dos casos anteriores la entidad debe permanecer como mínimo 3 años en el grupo elegido o asignado. Inicialmente, antes de hacer el cambio, después de hacer cualquier cambio, en estos 3 años pasa algo muy importante. Se encuentran desde la fecha de transición. Ojo, ¿desde la fecha de qué? De transición. Pues una entidad del grupo 3 puede decidir voluntariamente su paso al grupo 2, mientras que las normas de información financiera no contengan instrucciones sobre permanencia mínima en el grupo 3, por lo cual no existe ningún tipo de restricción en cuanto al cambio del grupo número 2. Una vez la entidad decida pasarse al grupo 2, debe cumplir con todos los requerimientos contenidos en el anexo 2 del decreto 2420 del 2015 para poder realizar como tal ese cambio. Entonces, vamos a hacer algo muy importante. Lo que quiero decir lo siguiente es que eso me hablaba de los cambios ¿qué? Voluntarios. Ahora hablemos un poco de los cambios obligatorios. ¿Cómo así? Si yo quiero pasarme del grupo 2 al grupo 1, una entidad puede verse obligada a pasar del grupo 2 al 1 si empieza a cumplir los requisitos establecidos en el decreto 2784 del 2013, compilado en el decreto 2420 del 2015. En este caso, una entidad debe iniciar la aplicación de las prácticas contables, o las políticas contables, basadas en el anexo 1 del decreto 2420 del 2015, que son las normas plenas. Perfecto. Cuando se presenten estos casos, la entidad debe cumplir lo establecido en el artículo 1116 del decreto 2420 del 2015. Esta aplicabilidad va para entidades provenientes de los grupos 2 y 3. ¿Cuáles son los grupos 2 y 3? Los grupos de las pymes y los grupos de las NIF, ¿cierto? Pues estas entidades pertenezcan a estos grupos, luego cumplan los requisitos para pertenecer al grupo 1. Todo esto para llegar al grupo número 1. Para hacer esto deberán asumirse los procedimientos establecidos en este título para la aplicación por primera vez de este marco técnico normativo. En estas circunstancias cabe resaltar algo muy importante. Deberán preparar su estado de situación financiera de apertura al inicio del periodo siguiente al cual se decida o sea obligatorio el cambio, con base en la evaluación de las condiciones para pertenecer al grupo 1. Es supremamente importante que ustedes como personas tengan la oportunidad, o como empresas, que hay que efectuar directamente con la referencia que genere la obligatoriedad del cambio de grupo, ¿correcto? Posteriormente, ¿qué va a pasar? Se deberá permanecer mínimo 3 años. Dígalo bien, ¿mínimo cuánto? 3 años en el grupo 1, debiendo, claramente presentar por lo menos 2 periodos de estados financieros comparativos. Es algo muy importante, porque por ejemplo, si yo quiero tener eso, debo seguir todos los lineamientos que me permitan hacer esto. Ahora, si yo quisiese o deseara pasar del grupo 3 al grupo 2, cuando una entidad en el grupo 3 empieza a cumplir los requisitos para pertenecer al grupo 2, debe seguir los requerimientos, ¿pero de qué? Del artículo 1125 del decreto 2420 del 2015. Por ejemplo, ¿qué me dice? Si todos lo tienen por ahí, pueden buscarlo. ¿Qué dice? Que hay una aplicación obligatoria para entidades provenientes del grupo 3, donde las entidades que pertenecen al grupo 3 y luego cumplen los requisitos para pertenecer al grupo 2 deberán seguirse a los procedimientos establecidos en este título. ¿Cómo así? Simple, en estas circunstancias deberán preparar su estado de situación financiera de apertura al inicio del periodo siguiente en el cual se decida o sea obligatorio el cambio.
¿Con base en qué? Ustedes se preguntarán, ¿con base en qué? Es sencillo, con base en la evaluación de las condiciones para pertenecer al grupo número, ¿qué grupo nos estamos hablando? El número 2, ¿correcto? Eso efectuado con qué? Con referencia a la información correspondiente al periodo anterior a aquel en el que se tome una decisión o se genere la obligatoriedad de forma de grupo. Posteriormente deberemos permanecer mínimo ¿cuántos años otra vez? ¿Cuántos permanecemos en el primero? 3, ¿cierto? Ahora, para pertenecer al grupo número 2 también debemos permanecer mínimo con un espacio de tiempo de ¿cuántos años nuevamente? 3 años, ¿cierto? En el grupo 2, ¿correcto? Y presentar por lo menos otra vez 2 periodos de estados financieros comparativos. Ahora, hay una diferencia como tal entre la 2649 y 1314. ¿Cuál es? Vamos a hacer una pequeña definición y tratamiento de lo que son los activos. Entonces, aquí vamos a ver algo muy importante. Definición y tratamiento de activos. En el decreto 2649 de 1993, el activo se define como, mira la diferencia prácticamente, la propiedad del ente contable por medio del cual con su uso y utilidad se generan beneficios económicos para cubrir obligaciones y respaldar las inversiones ¿de quiénes? De los propietarios. Mientras que en las NIF se define como un recurso controlado por la entidad como resultado de eventos pasados, de la cual se esperan que fluyan beneficios económicos futuros, siendo esta una diferencia que significa que las empresas pueden considerar bienes ajenos de los que mantiene el control como parte de sus activos. Listo. Así que para la norma internacional es el control lo esencial por definir o considerar la condición de activo y no la propiedad. Asimismo, hay normas especiales para reconocer, realizar la medición inicial, la medición posterior y la información revelar, muy importante, sobre cada clase de activos. ¿Correcto? Entonces, algo muy importante es lo siguiente, que todos tengamos conocimiento acerca de este tema en la cual estamos trabajando. ¿Una pregunta? Entonces, continúo. Hay otro que se llaman activos diferidos, en la cual la diferencia para esta partida radica en los cargos diferidos que corresponden a los gastos en que se incurre en la constitución de empresas, o también conocidos como montaje o preoperativos, en los cuales, según lo dispuesto en el decreto 2649, se amortizaban, es decir, llegaban gradualmente ¿a dónde? Al gasto, a fin de no afectar negativamente los resultados de un solo periodo, de modo que su efecto se diferiría llevándolo en la norma fiscal que está en el artículo 142 de Estatuto Tributario, en lo cual son deducibles en la proporción en que se identifica el artículo siguiente, ¿correcto? Las inversiones necesarias realizadas para los fines como tal del negocio o actividad, si no lo fueran de acuerdo con otros artículos como tal de lo que estamos hablando, perfecto, o del negocio o de actividad de la persona. En cuanto a los gastos diferidos, como es el caso de arrendamientos, intereses y seguros pagados por anticipado, las NIF sí permiten su clasificación como activo. Ojo, muy importante, la diferencia, ¿cierto? Ahora en las NIF sí me permite clasificar esto como activo si cumplen con las condiciones para su reconocimiento, los cuales son la probabilidad de generar su beneficio económico futuro y la determinación de su valor fiablemente, ¿correcto? Conclusión, o para llegar a la conclusión, el reconocimiento de los activos diferidos dependerá de la naturaleza de la partida, es decir, es necesario diferenciar entre gastos pagados por anticipado y cargos diferidos. Estas son una de las diferencias en cuanto a estos activos que surgen entre la información contable de norma local frente a las NIF. O sea, prácticamente diferencias entre lo uno y lo otro, en cual todas estas formas y diferentes tratamientos representan que surjan diferencias en la presentación de los estados financieros y que se vean afectadas algunas partidas al momento de la elaboración del estado financiero o el balance de apertura. Para ajustar las diferencias debemos utilizar algo muy importante, que son las cuentas de ganancias acumuladas o para el sector público de impacto por transición al nuevo marco normativo, donde el cual podemos revelar
todos los cambios en las cuentas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tenga alguno? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Espero que a todos les haya quedado clara la información. Que tengan un excelente día. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado el tema de hoy. No se olviden de nosotros. Nos vemos la próxima semana con más chismes, de todo un poquito. Chao, mi amor. Chao, mi amor. Chao, divina. Chao, perdón. Chao, hermoso. Chao, mi amor. Chaito a todos. Nos vemos la próxima.